Por ser las más leídas de todos los tiempos, no son necesariamente las mejores, pero la mayoría de ellas son verdaderas obras maestras de la literatura universal. A continuación, las 10 novelas para adultos más editadas y reeditadas en toda la historia, en orden ascendente. Guerra y Paz, León Tolstoy. Traiciones, rencores, odios, romances y conspiraciones incluye esta larga y deslumbrante historia que ha vendido más de 35 millones de ejemplares. Un verdadero clásico que se publicó como fascículos de revista entre 1865 y 1869, apareciendo en forma de libro a finales de ese último año. Narra la historia polifónica de 4 familias aristocráticas que se entrecruzan en el marco de la invasión napoleónica de Rusia en 1812. Con realismo y detalles, aparecen las vicisitudes de numerosísimos personajes desde la invasión francesa hasta mediados del siglo XIX. El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Publicada en 1980, representó un verdadero fenómeno editorial y literario durante varios años, vendiendo casi 50 millones de ejemplares. No solo el público global admiró esta novela, sino también la crítica y los especialistas en disciplinas como la semiología. Ambientada en el turbulento siglo XIV, narra en tono policial y académico la investigación de Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo. Una serie de crímenes suceden en una abadía de los Apeninos ligures, a donde se mezclan fanatismos religiosos y oscuros misterios para develar. Lolita, de Vladimir Nabokov. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Así comienza esta historia fascinante y perturbadora publicada en 1955. Inspirada en un hecho real ocurrido en 1948, aborda la relación incestuosa y obsesiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. Un profesor de literatura francesa viaja a los Estados Unidos, donde se casa con la viuda Charlotte Hayes, solo para estar cerca de su hija Dolores. Cuando su mujer fallece, inicia con su hijastra un largo viaje manteniendo relaciones abusivas. Él amenaza con encerrarla si no accede a sus deseos. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Con más de 50 millones de libros vendidos desde 1967, fue la cúspide del realismo mágico latinoamericano, corriente de moda por aquellos años. Luchas entre facciones políticas, imperialismo y explotación sirven de telón de fondo a desamores, odios y muertes que ocurren en el imaginario lugar. Combinando elementos reales, mágicos y fantásticos, la novela narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en el pueblo de Macondo. De un modo general, la obra muestra un reflejo literariamente distorsionado pero coherente con la turbulenta historia latinoamericana. El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. 65 millones de ejemplares
lleva vendidos este libro publicado en 1951, pero que ya había aparecido en forma seriada entre 1945 y 1946. En su momento, la novela publicó numerosas polémicas por su lenguaje provocador, al retratar sin tapujos la sexualidad y la ansiedad adolescentes. Holden Caulfield, neoyorquino de 16 años, es expulsado de la escuela preparatoria y comienza a transitar dificultosamente su paso a la madurez. Trata de un viaje complejo y contradictorio, en el que la angustia adolescente es el tema principal y la frustración su conclusión casi lógica. El Código Da Vinci, de Dan Brown. Con más de 80 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la novela publicada originalmente en 2003 fue un bestseller inmediato. La historia paranoico-conspirativa combina suspenso, thriller, género detectivesco y remanidas fantasías vinculadas al Santo Grial. Cuando el auge superventas comenzaba a menguar, las películas protagonizadas por Tom Hanks le dieron nueva vida en las librerías. La saga protagonizada por el profesor Robert Langdon se completa con Ángeles y Demonios, la primera, El símbolo perdido, Inferno y Origen. 10 negritos, de Agatha Christie. Desde 1939, cuando fue publicada por primera vez, lleva vendidos más de 100 millones de ejemplares, primer libro de ficción en alcanzar esa cifra. Cuenta sobre 10 personas que aparentemente nada tienen que ver entre sí y son reunidas en una lujosa mansión de un islote en la costa inglesa. En la primera cena en la que están reunidos, y mediante una grabación, los comensales son acusados de haber cometido un crimen en el pasado. Desde ese momento, uno por uno son asesinados, sin explicación aparente, mientras el anfitrión no aparece y resuena una vieja canción infantil. Sueño en el pabellón rojo, de Cao Xue King. Escrita a mediados del siglo XVIII, durante la dinastía Qing, hoy es considerado un clásico y una de las obras maestras de la literatura china. Novela semi-autobiográfica, narra el auge y decadencia de la aristocrática familia de su autor y, por extensión, de la dinastía reinante entonces. Es notable por la cantidad y psicología de sus personajes, sobre los cuales hay una observación detallada, así como de la estructura social del país. Expresiva sobre la cultura de su país, es una obra inmensamente popular en China, donde lleva vendidos más de 100 millones de ejemplares. Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Publicada en 1859, con esta obra se superan los 200 millones de libros vendidos a la fecha, lo que la hace la más popular en lengua inglesa. Narra la vida en Londres y París en época de la Revolución Francesa, cuando aquel acontecimiento convulsionaba la geopolítica y la vida europeas. La capital de las Islas Británicas aparece como refugio de paz y tranquilidad,
en medio de la agitación y cambios sociales en el continente. Así, sus personajes se mueven de una capital a otra, como sumidos en una vorágine caótica de la que no pueden escapar, como no se huye de la historia. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Con la historia del manchego se asciende a otro nivel en cuanto a superventas. Son más de 500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Publicada en 1605, vino a desmitificar la tradición caballeresca y cortés, así como a su literatura afín, sobre todo por su tratamiento burlesco. La narración épica y satírica de Alonso Quijano y Sancho alcanzó una enorme popularidad apenas ser editada e influenció a autores como Swift y Defoe. Primera novela a la que puede calificarse como moderna y realista, hoy por hoy es el clásico por excelencia de la literatura universal.